Perdón, Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Eso es para ver si están atentos. Y ahí que no están atentos. ¿Ya? Proverbios 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No los oigo, lo leemos todos en voz alta, por favor. Fuerte. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Oremos, pon tu mano en tu corazón y háblale con todo tu corazón al Espíritu Santo. Vamos a orar. Dile, hermoso Espíritu Santo, te ruego que hables a mi vida. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Dice a todas las glorias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Bien, hermanos, este libro, pues todos sabemos que fue escrito por el rey de Israel, por el rey Salomón, quien era rey de Israel, hijo del rey David y de Betsabé, y fue autor y escritor de 3 importantes libros del Antiguo Testamento. Su nombre significa varón de paz o pacificador. Eso es lo que significa Salomón. El primer libro que escribió fue el Cantar de los Cantares. Este libro lo escribió cuando él era joven. Recordemos que a los 20 años fue nombrado rey de Israel, y era un joven, y pues lógicamente cuando estaba joven pues era apasionado, era enamorado, era romántico, y escribió este libro de Cantares. Si ustedes ven algunos de los versos, que como habla a su esposa, ¿verdad? Le dice, amada mía, hermosa mía, tus ojos son como paloma, y muy romántico, ¿verdad? Entonces este libro lo escribió cuando él era joven. El segundo libro que escribió fue el libro de Proverbios, que es el que estamos ahorita estudiando. Este libro lo escribió cuando ya era un hombre maduro, y él estaba en el apogeo de su poder político como rey de Israel. Y Proverbios significa refrán, y el objetivo de los proverbios es dar una sabiduría y enseñanza. Ese es el objetivo de los proverbios, es dar sabiduría y enseñanza. ¿Cuál es el propósito de los proverbios? Dar sabiduría y enseñanza. Ay, ahora sí están atentos. Dar sabiduría y enseñanza. Refrán, bueno, el refrán es un dicho popular que transmite una enseñanza, pero de una forma simbólica, podríamos decir. Como por ejemplo dice, de tal palo, tal astilla, que quiere dar a entender como es el padre, es el hijo, ¿verdad? El otro dice, padre pinto, padre tigre pintito, algo así, ¿verdad? Y otro que dice, no por madrugar amanece más temprano. Aunque una forma popular, pero llevan una enseñanza. Pero ya el libro del Proverbio ya es una enseñanza enfocada en la palabra de Dios. Y el tercer libro que escribió este rey es el libro de Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés lo escribió cuando ella era una persona madura, era un hombre anciano, era un hombre viejo, alguien que significa el libro, alguien que habla a la asamblea, también conocido como el predicador. Aquí narra en este libro de Eclesiastés, por su experiencia y sabiduría, al final de la vida todo hombre se da cuenta que todo este mundo es vanidad. Y si analizamos lo que él declara es verdad, porque en realidad de jóvenes tenemos muchas metas, ilusiones, y esto y lo otro, y queremos acabarnos el mundo. Ya cuando somos más maduros ya nos vamos más lentos, ya
más sabios, ¿verdad? Ya cuando están ancianos, dicen, bueno, ¿de qué? ¿Todo esto de qué sirvió? Nada me voy a llevar. Y eso es lo que dice la palabra, nada nos vamos a llevar. Y hay personas que se afanan y se afanan sin pensar en que al final de sus días nada nos vamos a llevar de esta tierra. Recuerdo había una persona, pues tenía dinero, él era solo, tenía su esposa, pero no tenían hijos, trabajaba incansablemente. Y un día los invitamos nosotros a la playa. Dijo, no, es que tengo que trabajar y tengo que surtir y que no quiso ir. Y finalmente murió. Y todas las casas y propiedades ahí quedaron. Empezaron los familiares a pelearse. Y ahí está todavía. Es vanidad. Nunca quiso salir a divertirse, nunca quiso distraerse. Y todo es vanidad. Entonces no nos afanemos en eso. Y Salomón escribió este libro también de Proverbios para dar al pueblo de Israel sabiduría y enseñanza, discernimiento y el temor a Dios, y enseñar al pueblo la importancia de dar siempre una blanda respuesta. Aún en medio del conflicto, en medio del problema, es importante dar una blanda respuesta. Y así titulado este mensaje, la blanda respuesta. ¿Cómo se llama el mensaje? Ok, fíjate bien lo importante que es dar una blanda respuesta. Aun cuando estés en una discusión, en una acalorada discusión, tú procuras dar una blanda respuesta. ¿Qué es una blanda respuesta? Una blanda respuesta no es una respuesta o palabra falta de autoridad o de carácter. Una blanda respuesta es una palabra humilde, amable, cortés, educada, respetuosa, que refleja una gran humildad de espíritu. No es que seas tú falto de carácter o que seas blandón, sino que en tu corazón debe haber humildad, debes ser amable. Dice, los siervos del Señor no son contenciosos sino amables. Debes ser educado, debes dar respuestas respetuosas que reflejen la humildad de tu corazón. Vamos a analizar este versículo, Proverbios 15, verso 1, y dice la primera parte de ese versículo: la blanda respuesta quita la ira. Ya dijimos lo que es la blanda respuesta: palabra humilde, palabra amable, palabra amigable, cortés, educada, respetuosa, que refleja una gran humildad de espíritu. No quiere decir que tú seas un falto de carácter, sino que tú debes dar una blanda respuesta sabiendo que debes ser respetuoso, atento, humilde. Vamos a Proverbios 25:15, ahí adelantito. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. O sea, aún en un problema, en una discusión, si tú eres sabio, vas a dar una respuesta tranquila, amable. Y dice que eso aún no solamente calma la ira, sino quebranta los huesos. O sea, desarmas a la persona. De estar acalorada, tú la vas a tranquilizar con una blanda respuesta. Puede ser que en un matrimonio estén discutiendo, no, pero tú, que yo, que aquí. Pero si tú eres sabio o sabia y le das una blanda respuesta a tu esposo o a tu esposa, se va a calmar el conflicto. O en tu trabajo, o en la escuela, o en algún compañero, en algún vecino. Tú tienes que recordar que siempre debes de dar, ¿qué? Una blanda respuesta. Y eso no quiere decir que seas falto de carácter, que seas un cobarde, sino por el contrario, es una respuesta amable, educada, respetuosa, que refleja una gran humildad de espíritu. Y dice ahí, quita la ira. La blanda respuesta. ¿Qué es la ira? Es una obra de la carne. ¿Recuerdan las obras de la carne? ¿Ok? Es una obra de la carne que se traduce o se manifiesta en cólera, enojo, furia, violencia, odio, destrucción. O sea, cuando tú le dices una cosa y más se enoja, y ahora sí, como dice, le echas más leña al fuego,
y le estás diciendo, y llega un momento en que el esposo se enoja y empieza a quebrar las cosas, o la esposa se enoja y empieza a quebrar las cazuelas y a romper las cosas, o a aventarse con cosas. No sé si algunos hayan vivido alguna cosa así. ¿No? Bueno, pues nosotros sí. Entonces somos los únicos malos, puros santos. Gloria a Dios. Antes de conocer a Cristo, eso no sucedía, amigos. Yo hablaba violento, todos. Mi esposa pues reaccionaba, ¿verdad? Igual, y empezaba a aventar cosas y quebrar cosas. Esa es la ira, un furor. ¿Por qué? Porque no hay una blanda respuesta. Gracias a Dios que conocimos de la palabra del Señor, y el Señor nos fue transformando, el Señor nos fue cambiando. Todo eso es bien importante. De igual manera, antes de conocer a Cristo, recuerdo que pues como anduvo ahí en la política, se hace unos enemigos gratuitos, y recuerdo que una persona me ofendió cuando estaba en ese cargo, y ya que terminé un día me lo encuentro antes rentaban películas, ¿se acuerdan? De esas de cartucho, y iban mis hijos estaban chiquillos, y nomás al verlo, fíjense lo que es el enemigo, nomás al verlo le dije, ahora sí, no me quitaba las manos ni los pies, gente, que lo agarro de aquí, lo estaba ahorcando y que lo empiezo a aventar, y ¡pum! Hicimos un tiradero de película, y los chiquillos estaban nomás pelando los ojos. Lo que hace uno, esa es la ira, el furor, algo que no se controla. Ahora ya de que conozco a Cristo, veo a la persona y lo saludo sin ningún problema. Pero eso es lo que pasa. Y desafortunadamente a veces el enemigo se aprovecha por una discusión, por algún problema, y pierdes el control, pierdes el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, y caes en la ira, caes en el enojo, entonces en la violencia. Pero nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesucristo, ya no debemos de actuar así. Ahora, ¿cómo debemos de responder? Con una blanda respuesta. La blanda respuesta es símbolo de cobardía o de debilidad. No. ¿Qué simboliza una blanda respuesta? Humildad, respeto. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? Educación. Y sobre todo un espíritu humilde en tu corazón. ¿Acuerdas que el Señor dijo, el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces eso es lo que la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, y eso es lo que Salomón le estaba enseñando al pueblo de Israel. Fíjense cuánto hace que fue escrito este libro, muchísimos años. Entonces, sin embargo, es actual para nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros días, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que doble filo. Y la palabra de Dios dice que todo pasará menos su palabra. Es eterno. Dios es eterno. Su palabra es ¿qué? Eterna. No pasará. Nosotros vamos a pasar. Van a venir otras generaciones, pero la palabra de Dios ¿qué? Sigue existiendo. No pasará. Entonces vemos cómo nos enseña también en este tiempo. Vamos a Proverbios 2:16, por favor. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es ¿qué? Prudente. Dice que el necio inmediatamente se enciende y da a conocer su ira, pero el hombre prudente pasa por alto la ofensa. Es más, eso dice la Escritura, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Ahora, como cristiano, como cristiana, tú debes de ignorar esto. Acuérdate, las palabras pues no te hacen daño. Deja que Dios tome cuenta de ello. Dice, mía es la venganza, yo daré el pago. No te quieres desquitar, porque es lo más natural. Me la hizo, pues ahora me la va a pagar. Y vas y le dices, y no quieres dejar de decirle cosas para ver que tú ganaste el pleito, que tú ganaste la discusión. Pero ese no es el punto ahora. Ahora tú debes de dar una blanda respuesta. Y dice la palabra que eso va a calmar ¿qué? La ira y el furor. Y tienes que creer que la palabra es real. Tenemos que aprender a vivirla. Por eso declaramos eso. Señor, grábala en mi mente, en mi corazón. Ayúdame a comprenderla para poder vivirla, para poder compartirla. Porque es bien importante que tú vivas la palabra. Porque si no creemos la palabra, pues
es en vano todo lo que estamos haciendo. Dice el verso 17: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Verso 18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Y yo así hablaba, lamentablemente, cuando no conocía a Cristo, así le hablaba a mi esposa. Ahora ya no, o a lo mejor de vez en cuando. Ya no, procuro no hacerlo, porque eso nos trajo problemas en el pasado, muchos problemas, a tal grado de que nos decíamos cosas por cosas insignificantes, y me decía cosas y yo le contestaba. Dice el dicho: palabras sacan palabras, y se hiere uno, se lastima, a tal grado que ya nos sentíamos muy mal uno y otro. Y el diablo empezó a poner pensamientos de separarnos. Imagínense. Gracias a Dios, repito, que conocimos de la palabra de Dios. Dios restauró nuestra vida, restauró nuestro matrimonio, nuestra familia, y ahora, para la gloria de Dios, aquí estamos. Pero eso es lo que hace el enemigo. Pero ahora esta enseñanza ya conocemos de la palabra. Solo el Señor nos está recordando que nosotros ya no debemos de actuar como lo hacíamos antes. Dice la Escritura en el libro de Corintios: todo el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Cambiaron. Pasaron. Todas son hechas Nuevas. Entonces ahora sí, si tú maltratabas, ya no debes ser un maltratador. Y lamentablemente yo era muy maltratador. Mi esposa me decía: ay, te estás haciendo bien vulgar desde que te juntas con esas personas. Entonces, y yo no me daba cuenta. Cada palabra que hablaba maldecía y decía cosas de maldicencia. ¿Por qué? Porque de eso estaba lleno mi corazón. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero cuando empecé a llenar mi corazón de la palabra de Dios, Dios fue limpiándolo, fue transformándolo, fue cambiándolo. Y eso es lo que hace el Señor. Y ahora nos recuerda: tú siempre debes de dar una blanda respuesta. Tú siempre debes de aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Acaso era cobarde el Señor Jesucristo? No, pero un hombre atento, educado, respetuoso, amable, con una gran humildad en espíritu. Pero cuando se necesitaba, lo hacía. Así como cuando sacó a los vendedores del templo enojados, los chicoteó, les tiró las mesas. Y digo: cueva de ladrones, se han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Mi casa debe ser casa de oración. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros debemos procurar dar una blanda respuesta. Y dice la Escritura: en cuanto sea posible, estar en paz ¿con qué? Con todos. En cuanto te sea posible, estar en paz con todos. Habrá ocasiones en las que tú a lo mejor no tienes nada que ver, pero te van a ofender, pero tú trata de controlarte. ¿Por qué? Porque eso va a evitar problemas mayores. En una ocasión venía yo de Ciudad Guzmán, aquí entrando en la ciudad, y no había luz, estaban mal los semáforos de ahí de la entrada de Soriana. Y yo iba entrando, pues no venía recio, nunca me venía muy recio. Y al entrar de Soriana, precisamente, yo venía y se me mete uno de una moto. Y instintivamente yo le pito a la frenada, le pito. Y se molesta. Y me hace así. Y luego le vuelvo a pitar, la reacción, ¿verdad? Fíjese. Y se baja el hombre, chaparrito. Y empieza ya a decir: quién sabe qué, quién sabe cuánto, y que quién sabe qué tanto. Aprende a manejar. Le dije: no, señor, yo le pité porque pude haberlo atropellado. Los semáforos, sí, yo vengo entrando de carretera. Usted va a entrar de una calle en la carretera y usted debe de esperar. Y bueno, un montón. Dije, yo pensé en mí: si me bajo es para pelear. Pero no, me contuve. Llegó una persona y le dije: tú, quién sabe qué. Le digo: ya, vete, no estés ahí haciendo escándalo. ¿Qué hubiera pasado si yo me bajo y me pongo a pelear? Imagínense, ¿dónde quedaría el testimonio? Y es el enemigo lo que hace, te provoca. ¿Para qué? Para que tú caigas en un momento de ira. Y pueden comprobar, la blanda respuesta calma la ira. Y yo le dije:
Le pité porque la pude haber atropellado. Tenga cuidado, no se meta así. No, que quién sabe qué. No, yo vengo entrando de la carretera a la ciudad y usted va saliendo de una calle y usted tiene que pararse. Total, así pasó. Pero vean cómo suceden las cosas. Eso ya me sucedió ahora siendo ya pastor. ¿Qué hubiera pasado? En otra ocasión iba a un albergue de alcohólicos o adictos aquí por Abasolo. Antes había un albergue y llegaba y siempre pues ya me conocían los muchachos y ya se acercaban y ya, pero un día llegué y estaba uno haciéndole así, pero no traía nada más hacía el ademán que le sorbía. En su imaginación yo creo que ya estaba tan mal que pensaba que se estaba drogando. Y yo le decían el Tuxpan, porque había 3 de Tuxpan. Uno le decían la mordida, el otro el Tuxpan y el otro, don Catarino, ¿verdad? Y yo dije, vente Tuxpan, haga su chamba, me dijo. Hoy no quería. Y yo insistiendo, ¿verdad? Pero yo lo hacía de bueno, vente, vamos a que haga su chamba. Y en una de esas que se deja venir enojado y me tira un golpe. Lo que yo hice luego me puse así, pues entrené karate. Dije, le voy a dar un patadón. Pero en eso, otra vez el Espíritu Santo me dice, no lo hagas. Entonces en ese momento usé las armas de nuestra milicia y le dije, en el nombre de Jesús, vete. ¿Sabe? Como si hubiera pagado el suizo. Lo hizo así, muchacho, y que se va a los dormitorios. Se fue. Haga de cuenta como ponían una tarima de madera y ponían las personas y allá estaban los dormitorios. Y se metió. Nomás eso le dije, no le dije, nombre de Jesús, vete. Y se mete. No hubo necesidad de golpearme. ¿Qué tal si le hubiera dado una golpiza? O me hubiera dado. Y yo, pero estaba con el pendiente y dije, no vaya a ser que salga y me llegue por la espalda. Pero no salió. Al tercer día, yo iba cada tercer día. Al tercer día que llegué, pregunté por él. ¿Y dónde está el Tuxpan? No, hombre. Ese día que vino después de que se fue usted, hizo un pleitazo que no lo podíamos agarrar entre 10 y tuvo que venir la policía. Y en ese tiempo había un circuito cerrado, no se acuerdan, que transmitían la misa y eso. Y no, pues, ¿a qué hubiera pasado si yo me hubiera golpeado al muchacho? Porque pues, lógicamente siento yo que llevaba las de ganar, porque él estaba medio atarantado. Y yo dije, pues, pero no lo hice. El Espíritu dijo, no lo hagas. En ese momento fue cuando Dios dijo, usa las armas espirituales. Y le hablé con autoridad, se fue y no salió. Pero total, que no lo podían detener entre 10 internos. Tuvo que llegar la policía y se lo llevó. Imagínense, yo me puse a pensar, le dije a mi esposa, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera golpeado? Imagínense, pastor que va a predicar la palabra, agarra, golpea a un interno, imagínense nada más. Por eso es bien importante que nosotros hagamos caso de la palabra. Y dice que la blanda respuesta, ¿qué? Calma la ira. Vamos a Santiago capítulo 1 verso 19. Santiago capítulo 1 verso 19. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Para irarse. Debemos de ser prontos para qué? Para oír, y tardos para hablar. O sea, debemos primeramente de escuchar, aprender a escuchar antes de hablar, antes de contestar. Y muchas veces está la persona hablando y ya estamos nosotros soltando la palabra, y debemos de tener cuidado. Dice, les animo a que sean tardos para hablar y prontos para oír. Yo creo que por eso Dios nos dio 2 orejas y una sola lengua, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Porque si tuviéramos 2 lenguas, imagínense, peleando con una y con otra al mismo tiempo, como las serpientes, ¿verdad? Por eso Dios es sabio. Y dice ahí la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos enojados,
no estamos haciendo la voluntad de Dios y podemos cometer locuras. Eso dice la Escritura: el que pronto se enoja comete locuras. Y muchas veces es lo que pasa en los matrimonios: empiezan a discutir, empiezan a gritar, empiezan a empujarse, y al rato pasan a los golpes, y al rato uno de ellos se agarra un cuchillo. ¿Cuántos casos no nos hemos dado cuenta que el esposo mata a la esposa, o el esposo mata a la esposa, o la esposa mata a la esposa? Es un ratito de coraje, un ratito de ira. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que debemos ser más rápidos para escuchar que para hablar. Y conmigo: Señor, enséñame a escuchar antes de hablar, en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a escuchar. Bien, vamos a regresar a Proverbios 15, verso 1. La segunda frase de ese versículo dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir áspera? Una palabra áspera es una palabra que lastima, es una palabra que raspa, que hace daño, que hiere, que ofende. Entonces, cuando agarras alguna cosa áspera, te talla la mano y te lastima, ¿verdad? Y así es una palabra, es la comparación. La palabra áspera raspa, lastima, hiere, ofende. Y qué tremendo cuando nosotros usamos esas palabras con nuestro cónyuge, o con nuestros hijos, o con nuestros hermanos, o con los vecinos, o con los compañeros de escuela. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros, siendo cristianos, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Porque miren lo que dice Proverbios 12, verso 18, por favor. Lo acabamos de leer, pero vamos a recordarlo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que usan palabras ásperas, irritan, lastiman, hieren, ofenden. Y nosotros, dice la Escritura, que tenemos que entender que nuestra respuesta debe de ser, dentro de lo posible, una respuesta blanda, porque hay palabras que son como golpes de espada. Imagínense qué hace una espada: corta, hiere. Igual así, simbólicamente, es la palabra. Cuando usted suelta una palabra ofensiva contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra su compañero de trabajo, con su amigo, con cualquier vecino, usted lastima, hiere, y muchas veces esas heridas duran mucho tiempo, y a veces hasta se pierden las amistades por una palabra, porque para sanar tarda, y para herir en un ratito. Se destruyen las amistades por no pensar sabiamente, por no escuchar y analizar antes de contestar. Y acuérdense que el furor enciende, es una locura y hace locuras. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras, debemos de cuidar nuestras respuestas, debemos de esforzarnos en contestar con una palabra blanda, amable, respetuosa, humilde, educada. Yo sé que a veces no es fácil, pero tenemos que esforzarnos en dar una palabra o respuesta blanda. El furor, dice la Escritura ahí: mas la palabra áspera hace subir el furor. El furor es furia, es una furia exaltada a su máximo nivel. Es violencia, agresividad, destrucción. Es ya cuando están en el último nivel de violencia. Hay unas cositas que dan en la casa de la mujer que se llama violentómetro, y dice cuando empiezan a violentarse, primero empiezan a empujarse y hablar más fuerte, y así hasta que llegan al grado máximo. Así es el furor, una violencia máxima, es una agresividad al máximo. Vamos a Proverbios 19, verso 11, por favor. Proverbios 19, versículo 11.
La cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué es lo que detiene el furor del hombre? La cordura, la madurez, la sensatez de que piensa. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto, ¿qué? La ofensa. Es pasar por alto la ofensa. Qué importante es que nosotros entendamos eso. Puede ser que en el matrimonio se ofendan, se lastimen, pero un consejo sabio es que tú esperes a que se calmen las cosas y otro día puedes hablar con calma, porque si en ese momento tú le reclamas, se va a encender la hoguera, porque tú estás molesto por lo que te dijeron y la persona está creyendo que ella tiene la razón y tú se la refutas, va a empezar el pleito más grande. Espérate y otro día hablas con calma con ella. Puedes decirle, ¿sabes qué? No está bien lo que dijiste, no es correcto que nos tratemos así. Y entonces la persona va a reflexionar. Pero ¿qué pasa si en ese momento tú le contestas, no, pero que tú eres, que tú, que... Se enciende una hoguera y explota aquello. Tenemos que ser sabios y usar ¿qué? La blanda respuesta. En todo tenemos que usar la blanda respuesta. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a 1 Samuel capítulo 25, por favor. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. ¿Era de qué? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle: así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió, y la respuesta que da, a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Vemos lo que pasa ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la respuesta de este hombre Nabal? ¿Cómo fue? Dura. Ya dimos, dura. ¿De qué otra forma puede considerarse? Áspera. Hirió, lastimó, ¿sí? A los jóvenes y a David, porque él estaba confiando. Ellos lo habían protegido a sus pastores, los habían cuidado y todo. Pero cuando estaban esquilando, sí, estaban cortando la lana a las ovejas, pues se supone que es la cosecha de la lana. Y no solo de la lana de hilo, sino también de dinero, porque venden la lana de las ovejas, tienen dinero, matan ovejas para darle de comer a sus criados. Entonces David quiso aprovechar esa oportunidad, esa fiesta, vamos a llamarle así, que hacían en el tiempo de esquilar las ovejas, para que le compartiera algo a sus hombres y a él también. Pero ¿cuál fue la reacción de Nabal? Dura. ¿Quién es ese David? Ni lo conozco. ¿Quién es ese Isaí? Ni sé. Ahorita muchos hombres se van huyendo de sus amos.
¿Cómo voy a quitarle el pan a mis empleados y la carne y todo lo que tengo preparado para ellos? No les quiso dar nada. ¿Y cuál fue la reacción de David? Se enojó, se veía. Por eso dice: la blanda respuesta calma la ira. Pero él no le dio una blanda respuesta. ¿Qué respuesta le dio? Una respuesta árida, rasposa, aguda, hiriente, ofensiva, agresiva. Y David se enojó. Y dice que le dijo: póngase sus espadas. Y él también se puso su espada e iban a la hacienda de este hombre, enojado. Lo que hace una palabra áspera, enojado. Y vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos en el verso. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. ¿Cómo era esa señora? Hermosa. Sí, de buen entendimiento. Claro, también era hermosa, pero sobre todo de buen entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que era una mujer sabia, una mujer entendida. Y vemos lo que dice. Miren la bendición que es tener una mujer sabia, una mujer entendida. Yo doy gracias a Dios por la esposa que me ha tocado. Después de que nos pulió, después de que recibimos a Cristo, todo cambió. Pero antes sí era feo. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto a que saludasen a nuestro amo, y él los hirió. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Miren el testimonio que daban los pastores de Nabal, eran buenos con ellos y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Había ladrones, pero como estaban ellos por ahí cerca, no se les arrimaban a los pastores. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, le dice el criado a Abigail: reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre perverso, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, mire, ya las llevaba preparaditas, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en un asno. Mire todo lo que le llevaba. El hombre no le quiso dar nada a David, pero sin embargo ella fue sabia y preparó y le llevó. Estamos leyendo verso 19. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Vemos cómo esta mujer usó la sabiduría que Dios le dio para obrar, para defender a su familia, aún a su esposo, que era un hombre necio. Porque ella sabía, por lo que le habían dicho a sus siervos, que el mal estaba destinado ya, declarado para su casa, porque le habían informado que David se había enojado y venía con 400 hombres a matar a todos los varones que tenía en la hacienda. Y la mujer con sabiduría dijo: no, pues si eso es lo que quiere, hay mucho, yo le voy a llevar tantas ovejas, tantos panes, tantas pasas, todo le llevó en abundancia, vino y todo. Vea, ahí entró un corazón que generoso, lo que no hizo el hombre, porque el hombre era un avaro, un tacaño, aparte de agresivo, majadero, violento, era así. Y sin embargo la mujer no, obró con sabiduría y le lleva todo eso. Y veamos lo que dice en el verso 20. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, miren lo que había declarado David: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios, miren lo que estaba diciendo, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Miren lo que puede hacer una palabra áspera: encender la ira, encender el furor en la otra persona.
Y mira, ella estaba dispuesto ¿a qué? A matar a todos. A matar a todos. Pero veamos lo que hace esta mujer. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Qué estaba haciendo ahí la señora? Humillándose. Estaba mostrando ¿qué? Humildad. ¿Cómo dijimos que era una respuesta blanda? Humilde, amable, generosa, educada, respetuosa. Y lo estaba haciendo con mucho respeto. Se postró, imagínense, como si fuera un rey. Todavía no era rey, ¿eh? Se postró, se humilló. Y veamos lo que le dice. Entonces, qué importante es que usemos la sabiduría. Si hemos ofendido a nuestra esposa o han ofendido a su esposo, no les dé pena. Aprendan a pedir perdón. Ser humildes y reconocer su error. Perdóname, me equivoqué, me alteré, fallé. Tenemos que aprender a ser humildes. Verso 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, mire cómo le habla, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues con Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones, mire todo lo que hacía esta mujer, perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada con el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vea la respuesta de esta mujer, cómo se humilla y con mucho respeto, con mucha educación le dice: Señor, ese pecado sea sobre mí, pero yo te pido perdón por la necedad de mi esposo. Todo lo que traigo para sea repartido entre tus soldados y para ti también. Pero perdona, yo no me di cuenta cuando fueron esos jóvenes a pedir, sino yo les hubiera dado. Pero no tomes venganza, dice. Dios tiene un propósito para ti, y cuando tú llegues a ese momento de que seas nombrado rey, ahí dice príncipe, entonces acuérdate de tu sierva. Ella confiaba que lo que Dios había declarado se había de cumplir, porque sabían, todo el pueblo de Israel sabía la profecía, que David había sido ungido como rey de Israel, aunque todavía no era rey, porque todavía no enfrentaba a Goliat. Pero en ese acontecimiento ella le declara: no tomes venganza por tu propia mano, deja que Dios pelee tus batallas, para cuando Dios te ponga por príncipe, no te arrepientas de haber derramado sangre inocente. Vea la sabiduría que usó esta mujer. No llegó reclamándolo: oye David, ¿y por qué vienes a matarnos? ¿Por qué vienes si nada es tuyo? Nosotros le hemos ganado. No le dijo así. Al contrario, fue amable, le llevó las cosas que le había pedido, le pidió perdón por la ofensa de su esposo y le dio razones. ¿Cómo era la señora?
de buen entendimiento. Qué importante es eso, tener entendimiento. Le dio razones y le dijo: no derrames sangre inocente, para cuando tú llegues a ser príncipe de Israel no tengas de qué arrepentirte. Mire la sabiduría. Y entonces David la escuchó, y vamos a ver lo que dice más adelante. Dijo David a Abigail: bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu ¿qué? Razonamiento. Él entendió que era mujer sabia y le dijo: bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Reconoció que todo lo que le había dicho era verdad, y que Dios la había enviado ¿para qué? Para guardarlo de pecar y de contaminarse, de manchar sus manos de sangre, porque Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios es que fuera rey de Israel. Verso 34: porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Se lo confesó lo que él pensaba hacer. Verso 35: y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira, ponga cuidado por favor ahí, y mira, he oído tu voz y te he tenido ¿qué? Respeto. Ahí está. Una palabra blanda no quiere decir que es que tengas miedo, que por temor o cobardía tú no contestes la agresión, sino por el contrario, está demostrando que tú eres una persona que razona, una persona que tiene entendimiento, una persona que tiene sabiduría, una persona que es temerosa y respetuosa de Dios. Y por lo tanto tu palabra va a ser blanda, va a ser respetuosa, va a ser atenta, educada, amable, y sobre todo va a reflejar ¿qué? Una gran humildad de espíritu. ¿Qué es lo que reflejó en Abigail cuando llegó y se humilló hasta tierra ante David? Aunque no era rey, llegó y se postró a tierra. ¿Qué reflejó esa actitud? Humildad. Y luego, ¿qué reflejó cuando le pidió perdón? Humildad. Humilde para reconocer el error de su esposa, aunque ella no había cometido el error, pero sentía que era parte de eso porque era su esposo, y toda la casa de él iba a ser destruida. Y David le dice: qué bueno que te adelantaste, porque si no me hubieras encontrado, mañana ya no le hubiera quedado ningún varón vivo a Nabal. Y vea lo que le dice: cuando seas colocado como príncipe, ¿qué? Acuérdate de tu sierva. Acuérdate de tu sierva. Ahora vemos lo que sucede. Vamos en el verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Él estaba comiendo a lo lleno cuando David le pedía unas cuantas cosas y no quiso compartirlo. Verso 37: pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Decía: ay, me equivoqué, pero era demasiado tarde. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal, ¿y qué pasó? Murió. ¿Quién tomó la venganza? Dios. Verso 39: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y me ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Eso es verdad. El mal que pienses hacer, muchas veces ¿qué? Se te regresa. Recuerda que cuando Naamán andaba en contra de Mardoqueo y mandó a hacer una horca de 30 y tantos metros y todo, y iba y puso en mal a Nabal con el rey y todo, pero cuando la reina Esther le declara al rey Asuero lo que pensaba hacer ese Nabal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Mardoqueo? Con este Naamán lo mandó acá. Dijo: en la misma hora que él preparó, cuélguenlo.
se le regresó el mal que pensaba hacer. Por eso nosotros siempre debemos de procurar el bien, así como lo hizo esta mujer. Ella procuró el bien porque era agradecida por lo que habían hecho los hombres de David. Sigamos leyendo verso. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Y se casaron y fueron muy felices. ¿Cómo ven cómo terminó esta historia? Cuando estaba destinada a la destrucción de toda su casa, por la respuesta sabia de esta mujer, por la respuesta blanda, humilde, respetuosa hacia David, todo cambió. Dios guardó a David que no se manchara las manos de sangre, y bendijo a esta mujer que logró el respeto de David, y además que fue recibida como su esposa. Todo lo que hizo Dios. Le quitó un esposo necio y malo y le dio un esposo que andaba conforme al corazón de Dios. Ven lo importante que es dar una blanda respuesta. David estaba decidido a matar a toda la casa de Nabal, pero si no sea por esta mujer que va y encuentra a David y le da esa respuesta con sabiduría, humildad, hubiera destruido toda su casa, y a lo mejor a ella también lo hubieran perjudicado. Pero vemos que esa blanda respuesta que Dios puso en su corazón darle a David cuando él iba bien enojado, cambió toda la situación. Y no solamente eso, sino que la llevó a ser esposa del rey de Israel. Eso es lo que hace una respuesta blanda. Hermanos, nosotros debemos de pensar muy bien nuestras respuestas. Debemos de cuidar nuestras palabras. Debemos de esforzarnos en tener cuidado de que nuestra contestación o nuestra respuesta, dentro de lo posible, sea una blanda respuesta. Una blanda respuesta. Vamos a Proverbios 15, verso 2, por favor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. La palabra sandez significa estupidez, como lo hizo Nabal. Proverbios 15, 28. Vamos al verso 28, por favor. El corazón del justo piensa para responder. ¿Qué dice la palabra? Que el corazón del justo ¿qué? Piensa para responder. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos considerarnos justos? ¿Hay? ¿Nadie? ¿Cuántos se consideran justos? Todos hemos sido justificados por el Señor. Entonces, ¿cuántos son justos? ¿Cuántos son justos? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Cómo debemos de responder? Ahí lo dice el verso 28. El corazón del justo piensa para responder. Nosotros debemos de ¿qué? Pensar antes de responder. Dice ahí mismo: mas la boca de los impíos derrama ¿qué? Malas cosas. ¿Qué hizo Nabal? Derramó maldad, y la muerte se le iba a ir. No lo mató David, pero después Dios lo mató. Dios realizó justicia, lo vengó. Entonces, ¿cuántos somos justos? ¿Qué es eso? Que no se lo dice, que ha sido justificado y ha sido santificado por el poder del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero. Entonces, nosotros como justos debemos de pensar antes de ¿qué? De hablar, porque la boca de los impíos derrama cosas malas. Hermanos, así como en los tiempos del rey Salomón, Dios en nuestro tiempo, en la actualidad, en nuestra época, a través de esta palabra,
nos sigue exhortando, nos sigue enseñando que cuidemos nuestras palabras, a que cuidemos nuestras respuestas, tanto a los padres, a los cónyuges, a los hijos, a los hermanos y a todas las personas. Nuestra respuesta debe ser amable, humilde, respetuosa, atenta, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a dar una blanda respuesta, recordando que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace encender el furor. Ya vimos este ejemplo de lo que pasó con David. Nabal le dio una respuesta áspera y encendió el furor en David, y lo iban a matar, y no solamente a él, sino a todos los hombres que estaban con él. Pero Dios tomó justicia. Entonces nosotros debemos de pensar muy bien lo que vamos a hablar. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, una lengua, y dice su palabra que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Ok, inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra que nos has recordado, que debemos de ser sabios, debemos ser entendidos, debemos de pensar muy bien antes de responder las cosas, amado Dios, porque una palabra áspera enciende la ira y el furor, mas la blanda respuesta la calma. Amado Señor, que siempre tengamos una blanda respuesta en nuestro corazón, que siempre tengamos una palabra sabia, así como lo hizo Abigail con David, Señor. Una palabra que apaciguó la ira, el enojo de David, y por lo tanto David la bendijo, Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, porque ha sido dejada para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para nuestro testimonio. Amado Dios, gracias, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, para que podamos ser sabios y entendidos. En todo momento sigamos tu ejemplo de ser humildes de corazón, mansos y humildes de corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Ponte de pie, por favor. Prepara tu corazón, levanta tus manos, cierra tus ojos, derrama tu alabanza, derrama tu corazón delante de